Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. En los videos anteriores recorrimos parte del Valle Sagrado de Cusco, visitamos Ollantaytambo, Chinchero y también el laboratorio Inca de Moray. En este video vamos a visitar las salineras de Maras y Pisac. Te invitamos a vivirlo con nosotros. Pasamos Maras y acá es donde está el desvío que dice ahí Salineras 6 kilómetros. Este camino me parece que va a ser de ripio o de tierra. Anoche llovió bastante, así que esperemos que esté en buen estado. Bueno, tenemos acá la máquina pasando el rodillo, aplastando un poco todo, aplanando un poco todo, así que en teoría va a estar en buen estado. Están arreglando el camino a las salineras. Estamos parados esperando que nos den el paso. Habilitan generalmente un poco y un poco, así que bueno, ahora deben estar subiendo algunos vehículos. Y mientras tanto compramos los tickets. Estos no están incluidos en el boleto turístico con el que estamos visitando los sitios arqueológicos, sino que hay que pagar 10 soles por persona. Llegamos ya a las salineras de Maras. El camino estuvo bastante complicado porque lo están arreglando, están tirando tierra y encima tiene mucha bajada. Así que bueno, dentro de un rato nos vamos a divertir a la salida, pero será problema dentro de un rato. Bajamos desde los 3.500 en Moray a los 3.000 acá en las salineras, así que fue mucha bajada en un tramo bastante cortito. Y estamos en un lugar impresionante, ahora les vamos a contar un poco más, pero es una locura este lugar. Es muy lindo, es muy diferente a todo lo que venimos recorriendo y a todo lo que hemos visto hasta ahora en viaje, porque ni siquiera se parece a los demás salares. No, es totalmente distinto. Miren lo que es este lugar, amigos. Wow. Estas salineras tienen un origen geográfico hace 110 millones de años, pero también tienen un origen mitológico y cuenta la leyenda que los hermanos Ayar, que eran los elegidos incas, llegaron a esta zona y uno de ellos tiró una piedra hacia la montaña y tenía tanta fuerza que logró formar una quebrada y sus hermanos se asustaron al ver la fuerza que él tenía y lo encerraron en una cueva. Y lo que podemos ver hoy son las lágrimas de él que está encerrado, lágrimas saladas que formaron este manantial que hoy vemos como salinera. Esta agua que sale de acá es el manantial que brota desde la montaña Cacahuiñay, que es esta de acá arriba, y esta agua es la que da origen a todo este lugar. Va bajando todo acá el canal y llega a lo que se ve atrás mío, que son las pozas, van cayendo porque están una abajo de la otra. Todo funciona por gravedad, sin bombas, sin nada. Y ahora les vamos a contar un poco más de cómo es el proceso artesanal de sacar la sal. En total hay más de 3.000 pozas diferentes. Fíjense que es enorme el lugar. Antes se podía caminar, pero bueno, ahora está prohibido. Solamente se lo puede ver desde acá de los miradores. Y estas pozas las explotan las comunidades campesinas de Maras, Pichingoto y Ayllú. Las explotan ellos mismos, es su forma de subsistir, su trabajo. Toda el agua que corre por este manantial es salada. Es muy loco porque estamos a 3.000 metros de altura en el medio de la cordillera de los Andes y brota agua salada. Y como les contábamos, el uso de estas salineras es de tiempos muy lejanos. Se cree que los primeros en aprovecharlas fueron los Wari y luego los incas, que fueron quienes hicieron todo este sistema de producción y de comercialización. Eran explotadas por la nobleza inca y estas sal las usaban tanto para consumo como para comercializar y las llevaban a través de su red de caminos a distintas partes del imperio. Las pozas pertenecen a diferentes familias de las comunidades y se heredan de generación en generación. Cada familia tiene una cantidad determinada de pozas, cada una tiene un tamaño diferente. Y acá abajo se puede ver ya cómo están sacando, por ejemplo, de esta pileta la sal. Hace un ratito estaban acá trabajando. El proceso es bastante sencillo. Llenan las pozas con el agua de manantial, unos 5 centímetros, y las dejan reposar para que los rayos del sol evaporen el agua y dejen los granos de sal cristalizados. Más o menos son 2 o 3 días. Sí, y luego, bueno, vienen y los van raspando para poder sacar la sal de las pozas. Tengo entendido que en época seca se pueden
generar de 7 a 10 centímetros de sal. Todo el trabajo manual, cada familia trabaja sus pozas y si ven para atrás, infinito parece. Increíble la cantidad de pozas que hay. Hay solo 4 lugares en el mundo que sacan la sal rosada, que es la sal que también se puede sacar de acá. La más conocida es la sal rosada del Himalaya. La sal que se saca de estas pozas sirve tanto para consumo humano como para uso industrial. La usan mismo también para las calles para que no se forme hielo y se exporta a 18 países de todo el mundo. Acá en Cusco nosotros hemos visto en todos los mercados que venden la sal de maras. Después tendríamos que comprar para probarla. Sí, dicen que es muy buena además la sal rosada. Al ser todo el trabajo manual es sal ecológica y orgánica, así que tiene todas sus propiedades. Fíjense cómo los incas se tuvieron que adaptar a la forma de la montaña, porque todas estas pozas están construidas sobre la ladera de la montaña. Y miren, si giro y doy la vuelta, por allá hay muchas pozas más, no es que solamente son las de allá. Además, por ahí atrás están trabajando con la sal. Se ven también varias pirámides que ya están listas para que las embolsen. Por ahí también se puede ver directamente sal embolsada. Me parece un lugar hermoso para venir a conocer. Como dijo Belu, es distinto a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Tiene una belleza singular, es un lugar muy lindo para que vengan a conocer. Y no sé si se va a llegar a notar, pero la sal en esto ya está cristalizada. En ese, por ejemplo, todavía tiene algo de agua, así que debe estar en proceso de evaporación. Pero qué locura de lugar. Me parece fascinante cómo hace unos 600 años pudieron diagramar todo esto y que sea útil hoy en día todavía. Otra prueba más de la ingeniería inca, ¿no? Y además cuando empezamos a armar este viaje por Perú, era uno de esos lugares que queríamos conocer. Y vale la pena totalmente venir a verlo. El recorrido es corto porque como ahora no se puede ingresar a las salineras, solo se camina por miradores alrededor, pero es muy lindo. Y otra cosa es que llegamos justo antes de que lleguen todos los tours. Todavía no hay tanta gente, así que nada, otro punto a favor para las salineras de Marás. Hay que venir temprano a Marás y a Moray. Sí, venimos esquivando así los tours. Miren acá los bolsones de sal que tienen acopiada. Por allá atrás hay más. Miren acá todos los bolsones de sal, debe haber toneladas de sal. Ahí van empezando las bolsas, ya las cierran. Al finalizar el paseo tenemos acá todos los puestos que venden sal. Hay sal rosada, sal con hierbas, hay de todo tipo. Tenemos también con los molinillos para ir triturando. Y una curiosidad es el chocolate con sal. Por ejemplo, hay almendra y sal, agua y manta y sal, solo de sal, este chocolate negro con sal, coca, quinoa y sal. Qué locura, ¿no? Qué variedad de chocolates con sal. Estamos probando el chocolate con sal de Maras. A ver, permiso, ¿eh? Está rico. Se le siente primero el gusto al chocolate. Es rico, ¿eh? Nos atendió una nena que sabía muchísimo de la sal, del proceso. Compramos 100 gramos de sal, de flor de sal, que es la primera capa que sacan de la sal, que es muy finita. Después compramos sal rosada, que es la segunda capa. Y esa sal es mundialmente reconocida por las propiedades que tiene. Tiene muchos minerales. Esta no es tan rosada como la que tenemos guardada, pero compramos la más gruesa porque tenemos el molinillo. Vendían, si no, semi gruesa y fina. También nos contó que la tercera capa de sal es la que se usa como sal de baño. Tenían ahí sal de baño con hierbas y otra sal medicinal también para usar de baño. Y compramos un pequeño chocolate con sal, que también es típico acá de las salineras. Este es chocolate negro con sal de Maras. La nena nos dio a probar y el gusto al principio se siente mucho el chocolate y luego se siente mucho la sal. Te queda como salada la boca. Así que compramos uno chiquito. Gastamos 10 soles en total, 5 soles en 1 kilo de sal, que no nos pareció caro. Estuvo muy buena la visita, la verdad. Y bueno, ahora vamos a seguir ruta. Vamos a salir de las salineras primero y luego vamos a volver a la ruta principal. Antes de irnos de este lugar hicimos una parada en la ruta para poder mostrarles desde un mirador, ya que no pudimos volar el dron, cómo son las pozas desde arriba. Es increíble la cantidad que hay, desde acá se puede apreciar súper bien. Y en los sitios arqueológicos que estuvimos visitando está prohibido volar drones y en este caso se podía con autorización, pero había que pagar un permiso. Así que bueno, nos conformamos con las vistas hermosas que tuvimos. Estamos parados porque habilitaron para que bajen, pero quedamos en una curva bastante justita. Recién pasó un colectivo enorme.
Encima en esta parte el camino está bastante feo, está huelleado. Y acá nos hacen parar porque en el tramo de acá hasta donde nos vendieron el ticket están trabajando, están tirando volquetes con tierra y máquinas. Miren, bajan camiones de agua potable y no potable. Ay, los niños que pasan, por favor. Me parece que nos tenemos que adelantar un poquito ahora. Miren los camiones con volquete que están bajando. Están todas las camionetas que estaban adelante nuestro acá paradas y es como que nos están acomodando para que puedan pasar los camiones. Tenemos un auto atrás estacionado también. La verdad que es una locura esto. Tendrían que trabajar en el horario donde no vienen tantos turistas al menos. Fíjate que arriba están pasando la máquina, mirá, se ve que tiraron carga y están pasando la máquina. El volquete vació toda la tierra, ahora bueno, la máquina lo tiene que aplanar un poco para que podamos pasar. No nos chocó de casualidad el camión, decí que pasó despacito por lo menos. Pero acaban de tirar toda la tierra delante nuestro en subida. Y lo peor es que allá hay otro camión más para tirar, hay 2 camiones más creo con tierra. Nos están haciendo avanzar. Ay, no saben lo feo que está esto. Perdón, Blanquita. Y encima este es el zigzag donde más tenemos que subir. Ahora bueno, hay fila acá de vans de turismo, colectivos. Esta era la subida fea. Lo bueno es que ya la pasamos. Adelante está la aplanadora, adelante de todos estos vehículos. Y va como allanando la tierra que acaban de vaciar las volquetas. Pudimos salir del camino por suerte, Blanquita es un maquinón. Íbamos en subida con muchos vehículos parando y todo, pero bueno, ya salimos y ahora estamos a casi 50 kilómetros, 1 hora de nuestra próxima parada. No deja de sorprendernos la plantación, las plantaciones de maíz que hay. Son enormes. Sigue por acá, son hectáreas y hectáreas de maíz. Llegamos a Pisac, estacionamos a Blanquita al lado de estos 2 motorhomes monstruosos, uno es austríaco, el otro alemán. Vamos a conocer un poco el pueblo de Pisac, vamos a ver si podemos comer algo y después vamos a ir a las ruinas. Sí, acá se visita también un parque arqueológico, que es el último que nos queda visitar del boleto turístico. Pero bueno, primero hay que almorzar. Y el pueblito es muy pintoresco, ya lo pasamos con la camioneta, venimos todo por esa calle de allá atrás. Encontramos dónde comer, les vamos a poner las imágenes porque no pudimos grabar adentro, pero comimos una sopa de entrada. Y nos pedimos bistec montado, que es un bife, con papas fritas, arroz, huevo frito y ensalada. Fue el más abundante que comimos hasta ahora en Perú, fue muy rico, tremendo. Estaba muy rico y era demasiado, yo no terminé ni la sopa ni el plato. No era mucho. Y nos salió 9 soles cada uno, así que el precio más o menos estaba bien. Y ahora estamos paseando un poquito por Pisac, que la verdad que es hermoso. Es un pueblito muy pintoresco, muy orientado al turismo, por lo menos esta parte. Ahora estamos yendo para la Plaza de Armas y por ahí arriba están las ruinas.
Estamos en la Plaza de Armas de Pisac. Hay una feria armada ahora los domingos. Teníamos entendido que es el día de feria. De un lado está la iglesia y del otro están todos los puestos en la calle de frutas y verduras. Esta que tenemos acá es la iglesia de la plaza. Y a solo una cuadra de la Plaza de Armas tenemos el Mercado Artesanal de Pisac, uno de los mercados de artesanías más lindos del Valle Sagrado. Acá se pueden encontrar remeras, buzos, ponchos, mochilas, de todo un poco y todo trabajo hecho artesanalmente. Estuvimos recorriendo el mercado de artesanías, la verdad que es muy grande, tiene 4 pasillos bien largos con mucha variedad de artesanías. Son parecidas a las que venden en el resto del Valle Sagrado, en Cusco y demás. Pero bueno, fíjense que hay mucha variedad. No sabemos la verdad los precios y demás, pero bueno, está lindo para pasear un ratito así y recorrerlo, vale la pena. Y cruzando el mercado salimos justo donde está Blanquita. Estamos en una ubicación ideal acá en Pisac. Este lugar es gratuito para pasar la noche, pero primero tenemos que ir a visitar el Centro Arqueológico de Pisac y está arriba. Es 1 hora y media de caminata, bien en subida, o ir con Blanquita por el camino vehicular. 10 kilómetros camino sinuoso en subida, pero bueno. Llegamos al último sitio arqueológico que vamos a recorrer en el Valle Sagrado, el sitio arqueológico de Pisac, que está atrás mío, así que vamos a presentar la entrada para que le hagan el último agujerito y empecemos a recorrer. Ya estamos dentro del recinto arqueológico de Pisac. Pisac está dividida actualmente en 2 zonas, la zona alta, que es la zona arqueológica donde estamos ahora, la zona actual, la zona nueva, es la que está abajo en el valle, que es donde se encuentra actualmente la ciudad. Fue una ciudadela, un centro religioso y militar incaico, que según estudios es de la misma época que los que estuvimos visitando, de la época del Inca Pachacútec, y en el siglo XVI fue tomada por los españoles, quienes destruyeron gran parte de la ciudadela. Y estos que tenemos acá son los andenes de cultivos, son como en forma semicircular. Por ahí abajo y para allá atrás está el pueblo de Pisac, es de donde venimos con Blanquita. Y ahora estamos en la montaña Apu Intihuatana. Y una curiosidad es que Pisac, Cusco y Piquillacta forman un triángulo y cada una de las ciudadelas está a 33 kilómetros de la otra. Acá tenemos, al igual que en Ollantaytambo, fuentes ceremoniales. Estas, por lo que vemos ahora, no tienen agua, pero ahí tienen las canaletas y fíjense todas las fuentes que hay. Estamos ahora dentro de una construcción que no sabemos bien qué es, pero está totalmente en pie. Lo único que le falta es el techo y tiene adentro como unas hornacinas, como unas ventanas tapadas. La verdad que es muy loco. Acá tenemos otras construcciones. Hay muchísimo viento, así que disculpen si el audio sale un poco mal. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo.
Ahí está como roto este muro inca. Vamos a ver si podemos llegar al Intihuatana. Hay que seguir por acá, hay que subir y bajar un poco. Qué loco, miren lo que son las piedras a los costados, las escaleras. Ahí abajo se puede ver el poblado actual de Pisac. Esa que vaya arriba es la ruta que va hacia Cusco. Y por acá tenemos otros andenes. Llegamos ahora al otro lado de los andenes. Nosotros entramos por allá atrás. Miren lo grande que era esta ciudad inca. Impresionante. Ahora tenemos que seguir bajando por ahí un poquito. Miren qué vista. Pisac ahí abajo, los campos de maíz. Ahora que llegamos al mirador y a la parte más alta, tenemos que bajar hasta la zona de allá en la punta, más o menos unos 400 metros de caminata con 100 metros de desnivel. Lo bueno es que es la ida para abajo y bueno, a la vuelta sufriremos. Y miren la escalera que armaron acá para poder bajar, tremendo. El camino este para bajar está súper en bajada, hay que tener mucho cuidado. Lo bueno es que hay barandas, está bien armado. ¿Y dónde te vas a meter? Hay un túnel. Lo bueno es que veo la luz al final del túnel. Y bueno, es bastante estrecho. ¿Vas a pasar por el medio de la roca? Hay que pasar. Miren lo que es la roca, es enorme. Y ahí va a ver lo que va a pasar por abajo. Ah, tremendo. Es muy angosto. ¿No te da miedo? No, porque veo la luz al final del túnel. Angosto el asunto. ¿Lo llevaste bien? Sí, súper bien y ahora sí de angosto. Espero que estemos yendo por el lugar correcto, por lo menos. Venimos bajando desde ahí arriba. Acá tenemos el cartel que dice Intihuatana para adelante. Miren, ahí abajo está el valle. Acá tenemos un cerro con una forma muy rara. Y ahí arriba tenemos una construcción inca. No puedo entender cómo hacían para construir ahí arriba. Y como todo, hay una leyenda acá en Pisac. Cuenta la leyenda de Miustatiana, que era una princesa hija del cacique de Pisac, y el cacique dijo que su princesa, su hija, tenía que casarse con un príncipe que tuviera la fuerza suficiente para construir un puente en una sola noche. Muchos de los candidatos declinaron su propuesta de pedir la mano porque era un requisito muy difícil de cumplir y absurdo, pero uno sí pidió la mano de la princesa. Entonces el cacique aceptó, la princesa y el príncipe se enamoraron y le tocó al príncipe hacer el puente en una noche. En ese mismo momento, la princesa tenía que subir al cerro sin mirar al príncipe, pero faltando muy poquito para terminar el puente, se dio vuelta, lo miró y ambos quedaron convertidos en piedras acá en el cerro. Velo dice que parece esas dos piedras que están ahí arriba, que parece una pareja besándose. Sería esa de allá arriba. Para mí es esa piedra. Llegamos ya hasta donde queríamos bajar. Miren qué construcciones impresionantes, el trabajo que tienen todas esas rocas. Estamos recorriendo el Templo del Sol. Las construcciones no van a dejar de llamarnos la atención, aunque ya hayamos visto muchísimas construcciones incaicas. Nos sigue llamando la atención
la habilidad que tenían para moldear las rocas. Miren lo que son todas las construcciones de atrás nuestro. De acá se puede seguir el camino recorriendo todo el sitio arqueológico, pero se baja al pueblo de Pisac. Nosotros no lo sabíamos, si no hubiese estado bueno venir en taxi y bajar directamente al pueblo. No tiene sentido seguir bajando y después tener que subir porque hay que subir muchísimo para volver al estacionamiento. Así que nuestro recorrido va a ser hasta el Intihuatana, que en tiempos del incanato se cree que era un observatorio astronómico donde entraba el sol por la ventanita justo el 21 de junio en el solsticio de invierno. Esto es lo que más nos llama la atención, cómo moldeaban, ven, están totalmente curvas todas las rocas que encajan perfecto y los bordes totalmente rectos. Era increíble, la verdad, increíble. Y encima todo hecho a mano y son rocas que son gruesas, así que imagino que deben ser duras de cortar. Miren acá lo que es esta puerta, todas las rocas con distintas formas, pero todas encajan perfectamente. Acá tenemos una vista un poquito más panorámica porque subimos un poco. Ahí está el Intihuatana. Acá tenemos varias construcciones. Y siendo las 4 menos 10 ya empezamos la vuelta, empezamos a subir hasta la cima del cerro. Tenemos que subir todo lo que hemos bajado. Y fíjense que toda la escalera que está subiendo Belu es de piedra. Ahora llegamos al sector Calla Casa. Acá tenemos algunas construcciones y es una parte alta. Estamos a 3514 y fíjense la vista que había desde acá. Ahora estamos pasando por el Amaru Punku. Estamos bajando por otro lado. Acá está lleno de construcciones. Acá parece que había una abertura. La verdad es magnífico. Es increíble estar caminando y mirando cosas que se construyeron hace 600 años. Además, cuando uno va caminando parece todo un laberinto porque va para un lado, va para el otro. Son muy estrechos los callejones que hay entre las construcciones. Y hay un viento tremendo. Que es más viento, cada vez más fresco y Martu vino sin buzo. Esas construcciones que se ven enfrente son parte del Tancanamarca o cementerio inca. Hay unas 10.000 tumbas que parecen pequeñas necrópolis a lo largo del acantilado. Los incas creían en la reencarnación, por lo que junto con las momias ponían sus pertenencias y alimentos para su vida nueva. Al llegar a la zona, los españoles se enteraron de esto y profanaron las tumbas para llevarse las joyas, dejando los huecos que vemos hoy. Llegamos al Canturracay, que es la primera formación que uno encuentra cuando entra. Nosotros la habíamos pasado de largo para poder llegar al Intihuatana, pero acá estamos un poquito más reparados del viento, así que les puedo contar que tanto el Canturracay como el Calla Casa, que estuvimos hace un ratito arriba de todo, que está a 3.500 metros, son construcciones preincaicas. Les mostramos en el Intihuatana las rocas todas perfectas de los incas, que estaban cortadas, moldeadas. Bueno, estas construcciones son un poco más rústicas y son de las comunidades que estuvieron habitando lo que hoy conocemos como Pisac antes de los incas. Allá arriba se puede ver el Calla Casa en el que estuvimos hace un ratito. Miren cómo se ve desde acá abajo. Obviamente toda esta andenería sí la construyeron los incas. Y miren la cantidad de gente que hay ahora. Faltando 10 minutos para el cierre, llegaron todos los tours. Llegan muy sobre la hora, cierra a las 5 de la tarde y entre las 4:30, 5 menos cuarto llegaron todos los tours juntos. De hecho, el recinto ya está casi todo cerrado, solo se puede visitar esta parte. Se puede, claro, visitar donde estamos ahora, que es el Canturracay, y hacer unos metros más. No se puede subir al Calla Casa, no se puede ir al Intihuatana, ni a toda la parte del otro lado. Y encima es tan lindo para conocer Pisac, recorrerlo y disfrutarlo como todos los otros recintos arqueológicos,
pero no alcanza un día para hacer todo el Valle Sagrado, mucho para ver. Es demasiado para ver y es muy poco el tiempo que hay en un día. Así que si pueden hacerlo por su cuenta está bueno porque realmente se puede disfrutar mucho más. Creemos que 2 días es un buen tiempo. Nosotros hicimos lo que los tours hacen en un día, en 2 días. Así que bueno, seguro Belu va a escribir una guía en nuestro blog de todo el Valle Sagrado, lo que hay para ver, cómo organizarlo y demás. Así que tienen que entrar a caminandoelmundoblog.com. Acá les dejamos nuestra web, va a estar la información de este lugar y va a estar la información de todo nuestro paso por Perú y todo lo que vayamos recorriendo por América y lo que ya recorrimos también. Así que entren al blog que es gratis, hay un montón de artículos para que puedan chusmear, para que puedan armar sus viajes y demás. Y bueno, nosotros vamos a ir saliendo de este recinto a Blanquita, ¿te parece? Volvamos a Blanquita. Acá a la salida tenemos un montón de puestos de artesanías y ahora les vamos a mostrar la cantidad de tours que hay. Miren lo que es esto. Cuando vinimos no había ni una sola combi, eran todos autos. Y miren ahora, increíble. No sé ni si vamos a poder salir de acá. Esperemos que sí, por suerte no estacionamos donde íbamos a estacionar al principio, que era así en paralelo. Es una locura de camionetas. Nos fuimos para allá adelante porque dijimos, queda un poquito medio afuera, mejor estacionemos así como está esta, pero un poquito más adelante, así que esperemos que se pueda salir. Miren dónde está Blanquita. Miren la cantidad de sprinters, de combis, de vans que hay. Es tremendo. Cuando vinimos acá no había ni un vehículo, esto estaba todo solito. Nosotros éramos los últimos. Imaginen la cantidad de turistas que hay dentro del parque arqueológico si están todos estos vehículos acá afuera. La verdad que la pegamos con el horario y a todos los lugares que fuimos prácticamente no había gente, así que tuvimos una buena elección de horarios. Realmente el turismo que mueve Cusco es muchísimo. Es demasiado. Estamos nuevamente en Pisac, vamos a pasar la noche acá, hay un estacionamiento que en teoría es gratuito, muy cerquita del centro, así que nos parece un lugar cómodo para pasar la noche. La verdad que recorrer el Valle Sagrado es hermoso, como les hemos dicho antes, el Valle Sagrado es enorme, está lleno de pueblos para recorrer, lugares naturales y sitios arqueológicos. Los más turísticos son los que se incluyen en el boleto turístico, que son los que hacen los tours, y bueno, que nosotros recorrimos en 2 días y agregamos un día más para recorrer el hermoso pueblo de Ollantaytambo. Creemos que vale mucho la pena venir a conocer el Valle Sagrado porque es precioso, tiene unos paisajes muy bonitos, tiene muchísima historia. Mientras yo estoy calentando el agua para el mate, la verdad que estamos muy contentos de estar acá en Perú, de estar descubriendo toda esta zona, el departamento de Cusco, que es hermoso. Ya creo que el próximo va a ser el último video en este departamento. Así que no se pierdan el próximo video porque vamos a ir a un lugar que es muy poco conocido y por lo que hemos visto es hermoso. Así que los invitamos a suscribirse al canal, que es gratis y nos ayuda un montón. Si les gustó el video dejen un comentario, pónganle un like que también nos ayuda a crecer. Y también tienen la opción de unirse al canal y poder acceder a videos exclusivos que son solo para los miembros de Caminando el Mundo. Así que bueno amigos, con todo eso vamos a cerrar este video. Les agradecemos por habernos acompañado y nos veremos en un próximo capítulo de esta aventura.